La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que duró desde 1939 hasta 1945. Involucró a muchos países. Los principales combatientes fueron los aliados y las potencias del eje. Los aliados incluían a Gran Bretaña, los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros. Las potencias del eje estaban formadas por Alemania, Italia y Japón. La guerra comenzó con la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939. Este acto desencadenó una reacción en cadena cuando Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las tensiones habían ido en aumento durante años antes de la guerra. El Tratado de Versalles, firmado después de la Primera Guerra Mundial, impuso duros castigos a Alemania. Esto fomentó el resentimiento y la inestabilidad. El auge de ideologías agresivas como el nazismo en Alemania y el imperialismo japonés alimentó aún más las llamas del conflicto. El mundo observaba con ansiedad cómo Europa se tambaleaba al borde de otra guerra devastadora. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto verdaderamente global, con batallas libradas en continentes y océanos. Algunas de las batallas más importantes incluyeron la Batalla de Gran Bretaña, una prolongada campaña aérea donde la Real Fuerza Aérea defendió a Gran Bretaña contra la Luftwaffe alemana. Otro punto de inflexión fue el ataque a Pearl Harbor en 1941, que llevó a los Estados Unidos a la guerra. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron el Día D, la invasión de Normandía, Francia. Esto marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi. El Frente Oriental fue testigo de combates igualmente brutales. La batalla de Stalingrado, un agotador conflicto urbano, resultó en una victoria decisiva para los soviéticos y cambió el rumbo contra Alemania en el este. La Segunda Guerra Mundial vio el surgimiento de algunas de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia. Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, animó a su nación con su resolución inquebrantable y sus conmovedores discursos. Franklin D. Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, proporcionó un liderazgo crucial a la causa aliada. Del lado del eje, Adolf Hitler, el dictador de la Alemania nazi, sigue siendo una de las figuras más repudiadas de la historia. Su ideología de odio racial y su implacable búsqueda de la guerra llevaron a la muerte de millones. Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, jugó un papel complejo. Si bien fue fundamental para derrotar a la Alemania nazi, su régimen también fue responsable de una represión generalizada y abusos contra los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en el mundo, dejando una huella imborrable en el panorama político, social y económico. La guerra resultó en un estimado de 40 a 85 millones de muertes, devastando innumerables vidas y dejando ciudades enteras en ruinas. También condujo a importantes cambios geopolíticos. La guerra marcó el comienzo de la era atómica, alterando para siempre la naturaleza de la guerra. Los horrores del Holocausto, el genocidio perpetrado por la Alemania nazi contra los judíos y otros grupos minoritarios, conmocionaron al mundo y llevaron a la creación de las Naciones Unidas. La guerra también preparó el escenario para la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.